Antes que nada, antes de continuar con la siguiente presentación, y ayer agregué esto, está en el grupo. Lo que agregué es que aquí en presentaciones van a encontrar un Excel. En ese Excel que lo voy a ir lógicamente actualizando, o sea, lo pueden descargar, pero no tiene mucho sentido. Lo abren, digamos, en vez de descargarlo. Y ahí les voy a ir poniendo los enlaces a YouTube. ¿Ok? Entonces cada clase va a tener un enlace. ¿Ok? Para que puedan tener un rastreo de cada una de las clases. ¿Ok? Entonces esto se va a ir actualizando. De nuevo, ábranlo desde Teams. Porque si no, si lo descargan, obviamente no se actualiza, se va a ir actualizando en Teams. Pueden clicar, como hice yo, acá y abrirlo en Excel o abrirlo desde aquí. O sea, cliquean una sola vez y se abre acá dentro de Teams. Eso se lo dejo a gusto. Pero ábranlo básicamente desde la nube. ¿Ok? Eh, bueno, dudas, preguntas, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Tengo una pregunta sobre Sí. la solución del segundo punto del taller. Pero pues, Sí. o sea, después, es Ah, pequeña, es pequeña, es pequeña. ok, no, si quieres después lo podemos ver, no hay problema. No hay problema. Este, pues alguna cosita ahí de la solución. Dale. Eh, entonces, continuamos. Ok. Bueno, vamos a empezar, eso sí es clave, digamos, lo que siempre les digo a la gente de esta clase o de esta disciplina en general. eh, Tienen que ir prestando atención desde el inicio y aunque les parezca como súper fácil, le dicen, no, esto está sencillito, esto es una bola de nieve. Entonces traten de mantenerse al tanto, e ir entendiendo bien las cosas, si no las cosas después, las cosas chiquitas que uno a veces no entiende al principio, después se vuelven críticas. Entonces, vamos a ver primero regresión simple, la más básica de todas las regresiones, es la más sencilla, pero tiene elementos clave para después construir el resto del material. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de una regresión simple, la regresión más básica? Es utilizando simplemente dos variables, o sea, nada más. O sea, no una, sino dos, pero ya. Y vamos a concentrarnos en esas dos y van a ver que entendiendo bien estas dos es más fácil entender el resto. Por eso le digo el efecto bola de nieve. Entonces entiendan bien esto para que lo que se viene más adelante les parezca más sencillo. Pero vamos a denotar como se hace típicamente en econometría, y y una x. Ya, o sea, sencillito, o sea, lo más básico. Entonces la idea, digamos, la idea es explicar, se dice y en términos de x, o cómo y varía ante cambios de x. Y hay un montón de ejemplos, que son salarios versus años de educación, peso versus altura, inflación versus déficit público. O sea, ustedes pueden pensar un montón de cosas que a ustedes suelen ser de interés. ¿Ok? Y eso es y como les digo, esto es un poco básico, pero típicamente muchas de las preguntas que uno se hace son entre dos variables. Es cómo afecta tal cosa a tal otra. Eso es lo que a uno le importa. Después, claro, uno introduce un montón más, ya lo vamos a ver más adelante, pero típicamente uno dice, ¿será que esto que a mí me interesa, X, afecta a esta variable Y? Y uno le puede poner las variables que uno quiera. Entonces ya a uno le toca tratar de pensar cómo modelar eso y demás. Entonces vamos a empezar con eso que es lo más sencillo. Hay tres preguntas que uno trata de resolver con la econometría, ¿ok? Una es, la más sencilla es, ¿cómo tomamos en cuenta otros factores que afectan a Y, además de X? Esa es la primera gran pregunta. O sea, que ya alguna pista yo ya les di en la clase pasada en respecto de esta cuestión ceteris paribus. O sea, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo consideramos ese ceteris paribus? O sea, otras cosas que yo debería más o menos mantener constantes para capturar la relación que a mí me interesa. Esa es la pregunta número uno. La dos, ¿cuál es la relación funcional? Porque hay un montón, les había dicho, o sea, que uno puede pensar entre Y y X. O sea, ¿cómo conecto esas dos variables? Que hay muchas formas posibles, vamos, lógicamente,
En esta parte vamos a empezar con la más sencilla y después nos vamos a ir complicando la vida, pero vamos a pensar la más fácil, obviamente, y después lo complicamos. Y después, como les digo, cómo pensamos la condición ceteris paribus. Entonces, eso es lo que en general uno tiene en la mente. Algunas de estas preguntas se responden directamente con una ecuación. ¿Ok? Vamos a ver más adelante cómo estamos respondiendo a las otras. Entonces, al menos las dos primeras preguntas es muy claro que uno lo está buscando responder con algo como esto. ¿Ok? O sea, uno dice, Y, básicamente estoy diciendo que es una función lineal, esa es la relación funcional que es la primera parte, y mi forma de incorporar todos los otros factores que afectan a Y, además de X, es con U. ¿Ok? Como les digo, U es nuestra representación de la ignorancia, de nuestra ignorancia. Siempre hay que reconocer eso, especialmente en la ciencia. Hay un grado de desconocimiento que uno tiene, ¿okay? Que es U, está representado por U. Pero al menos entonces las dos primeras preguntas las estamos respondiendo con esta función. ¿Okay? Entonces, como les digo, en econometría ustedes no se pueden olvidar de U. Si pueden poner esta función lineal u otras funciones, ya vamos a ver cómo uno puede utilizar diferentes funciones, pero esta es la más elemental de todas, la más elemental de todas. Y vamos a ver cómo buscamos con esta ecuación muy sencilla, después tratar de responder la tercera pregunta, que también es difícil. ¿Okay? Esta regresión se conoce como modelo de regresión simple. Entonces, toda esta presentación está armada solamente para tratar de estudiar este modelo, que se ve súper básico, pero es el pilar para entender lo demás. También se le dice modelo lineal en dos variables, lineal. Bueno, voy a hacer la corrección ahí, lineal, no, linear. Vemos lineal en dos variables. Que es el nombre más elegante, si uno se quiere ir por ese lado, modelo de regresión lineal bivariado. O se le llama análisis bivariado. Es una regresión simple. O sea, hay gente que le gusta usar términos rimbombantes, o sea, es una regresión simple, punto. Ya. Y típicamente, como le digo a la gente, a veces es muy buena idea partir con una regresión simple y después uno se va complicando, pero uno por lo menos tiene que empezar con la simple. La otra gran pregunta que a la gente curiosa, digamos, le interesa es por qué le decimos regresión. A ver, no importa, digamos, o sea, por qué se llama regresión. Si quieren busquen en Wikipedia busquen Linear Regression y buscan ahí en Wikipedia, tiene una linda historia. O hay un paper de Stigler de 1986 que explica por qué se le decía regresión. Tiene sus razones históricas, pero es un término que básicamente se ha quedado en la literatura, pero nadie realmente o sea, la término regresión sigue ahí, punto. Pero no es que sea crítico, que tengamos que entender que es regresión y más. O sea, no vamos a destinar mucho tiempo a eso, no nos importa. Lo que sí nos importa un poquito es la terminología en esta, de econometría en general, porque a veces se le da, como digo yo, y eso creo que no es la mejor costumbre de la disciplina, diferentes nombres a las mismas cosas. Parece que suena raro, pero bueno, está hecho así. Entonces, básicamente siempre tiene Y y se le dice eso, variable dependiente, y a X variable independiente. Eso es lo más, en general, lo más usual, por eso es lo que lo pongo primero. Pero no necesariamente, dependiendo del autor, el libro de texto que te agarren, el paper. A veces se le dice explicada, explicativa, respuesta, control, predicha, predictor, o regresando, regresó. Y hay más. Estoy tratando de no ser súper exhaustivo. Pero hay un montón, o sea, depende cómo uno lo use, ¿ok? Y además, esto no está escrito en piedra, no es que uno le dice dependiente y sí o sí uno le dice independiente. Puede ser dependiente, uno le dice control, otro le dice predictor, otro le dice regresor. Bueno, depende medio del contexto en donde se entiende cómo está usando uno la variable X. Entonces, ténganlo en cuenta. Ahí tiene un montón de nombres y uno tiene que estar muy medio claro cuando a uno le dicen, usted me está hablando de que está del lado izquierdo o de que está del lado derecho de la ecuación. Esa es la clave. Entonces, así es como la gente lo menciona según el lado de la ecuación en la que uno está. Entonces, a uno le toca llevar más o menos un rastreo de eso.
Ahora U, como les digo, es de las cosas más importantes, el famoso término error o perturbación, y representa todos los otros factores no observados, observables, que ya lo mencionamos en la clase pasada, que diferentes a X que afectan a Y. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué nos importa tanto? Porque básicamente si se ponen a ver esta ecuación y toman como lo que sería una diferencial o directamente analizar un cambio en Y, eso es lo que principalmente siempre nos importa. Claro, y uno hace eso y dice, bueno, un cambio en Y, básicamente si esto es cierto, esto va a ser igual a beta 1 por el cambio en X, de nuevo, si esto es cierto, ok, si delta de U es 0, porque básicamente beta 0 es una constante, o sea que eso siempre se va, ok. Lo que nos importa es esto, digamos. Entonces, ok, pero ojo, entonces beta 1 es lo que es el parámetro dependiente, entonces si yo estoy tratando de estudiar cambios en Y ante cambios en X, beta 1 va a ser fundamental, obvio, pero ojo, siempre que U se mantenga fijo, o sea, básicamente delta de U tiene que ser 0 para que esta ecuación sea cierta. ¿Okay? Por eso nos importa tanto U, ¿okay? Porque podemos llegar a decir esto, que está escrito acá, y podemos concentrarnos en beta 1, siempre y cuando beta 1, delta de U sea 0, y eso es lo difícil, pensar eso es complicado, digamos. Entonces eso es de fundamental interés, cómo pensamos que delta de U está fijo, o sea, que U no cambia, eso es bien complicado, bien complicado. Entonces nos va a destinar, para que, de hecho, diría que el grueso de la disciplina econométrica está destinado a eso, tratar de pensar o tratar de argumentar que U al final del día más o menos está fijo. ¿Okay? Después también, obviamente, claramente ahí en el otro parámetro es la ordenada del origen, el intercepto. En general a la gente rara vez le importa. ¿Okay? A la gente en general, excepto en escenarios muy peculiares, a la gente le importa el beta cero. Puede ser, vamos a llegar en algún escenario donde a la gente le puede importar beta 1, pero en general no es wow. O sea, o sea, que yo me acuerdo que creo que en la parte 6, cuando uno piensa los modelos macro y uno piensa el capital inicial, ahí en una de esas uno le importa. Pero en el grueso de las regresiones, poca gente le importa beta 0. Por eso les digo a la gente cuando va a presentar regresiones y ponen la constante ahí en la tabla, yo como, pero ¿a quién le importa? Saque esa fila, nadie le importa la constante, saque eso. Está desperdiciando espacio. A menos que sea de interés. Entonces ustedes tienen siempre que mostrar las cosas que sean de interés de uno. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la ecuación de Mincer, ecuación de salario simple. Se llama Mincer, no es casualidad que se llame Mincer. Mincer fue el primer economista que, allá por en los 60 creo, fue uno de los primeros que empezó a correr esta regresión. Imagínense, en los 60, cuando no había tanta computadora, no había tanta cosa, digamos, entonces hacer este tipo de cosas era complicado. Fue de los primeros que empezó a conectar salario con educación. O sea, fue la primera persona. Entonces, siempre que se habla de la ecuación de Mincer, básicamente uno está poniendo salario del lado izquierdo y educación del lado derecho. ¿Ok? Eso es lo usual. ¿Sí? Eso se le dice ecuación de Mincer. Pero tiene que ser, o sea, hay gente que critica esto, pero es la más básica, digamos, y tiene sus ciertas consecuencias. Entonces, típicamente la gente lo pone salario por hora. O sea, hoy en día yo soy medio enemigo de eso porque esto está muy pensado para países donde casi todo el mundo es asalariado. Pero yo hoy en día digo, no, mire, o sea, usted tiene que pensar más flexible y hablar de ingresos laborales, porque no todo el mundo recibe un salario. Después vienen años de educación, también uno puede debatir que los años de educación no son los mismos en todos lados, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero como le digo, esto es muy viejo, digamos. O sea, entonces esta es la forma más simple de pensarlo. Entonces, claro, ¿qué es lo que está queriendo típicamente captar uno? O sea, ¿qué es lo que uno quiere captar? Uno quiere captar el cambio en el salario por hora ante un año adicional de educación, con todo, obviamente, todos los otros factores constantes. O sea, esa es la parte complicadísima. Si fuese simplemente de regresión, ya está, chao. Pero a uno lo que le importa es eso. O sea, entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos queriendo captar? Lo que se denomina retornos a la educación. O sea, ¿cuánto más en promedio le sube el salario a la gente o los ingresos laborales a la gente cuando esa gente se educa un año más? ¿Okay? Eso es fundamental, digamos, porque básicamente eso nos da una pista de
de qué tan importante es educar a la gente para su propio bienestar. Ok, pero claro, ¿qué metemos de no? Todas las otras cosas que no sean educación. Experiencia, habilidad, ética en el trabajo, como le digo, genética, antecedentes familiares, motivación, o sea, ahí entra un montón de cosas, digamos. Entonces, claro, eso es complicado. Entonces, usted me está diciendo que usted me está queriendo captar este beta 1, suponiendo que la experiencia, la habilidad, la ética en el trabajo, todas las otras cosas están constantes. Medio complicado. O sea, es medio complicado. Entonces, eso es lo que les preocupa a los econometristas. ¿Ok? Y obviamente, yo entiendo, o sea, a la gente le molesta eso, especialmente a la gente curiosa. Dice, ah, bueno, pero esto es lineal. No, no es muy restringido. No es como muy elemental. Supone que esto es lineal. No podríamos suponer otra cosa más flexible. Claro, y yo le digo a todo el mundo, claro que sí. Se pueden suponer un montón de otras cosas más flexibles. Pero esto es lo más sencillo. ¿Ok? Después nos podemos complicar. O sea, no hay problema en complicarse, pero por ahora nos concentremos en lo lineal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que estamos suponiendo, y eso es muy fuerte, es que cada año adicional de educación produce exactamente el mismo incremento en el salario. Entonces, rápidamente a uno le suena una alarma y dice, eso me parece tan cierto, porque no es lo mismo un año más de primaria que un año más universitario. No es lo mismo, digamos. Ok, pero de nuevo, estamos en lo más sencillo, después vamos a ir complicando las cosas, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante. Hay muchas formas de enriquecer el análisis, ¿ok? Nos vamos a concentrar por el momento, porque eso es lo que más nos importa, es lograr la condición ceteris paribus, o sea, el delta de U igual a 0. El delta de U igual a 0. Eso es muy difícil y yo les diría que es imposible conseguir exactamente el ceteris paribus. Es como el santo grial, digamos. O sea, pero no se puede, o sea, uno no llega ahí. Como queréis llegar al cielo, no llega al cielo. Entonces lo que trata de uno es acercarse, más o menos argumentar que uno está cerca de eso. Como les digo. Entonces vamos a ir pensando eso. Ese por ahora es nuestro faro. Eh, Después vamos a hablar de cómo lo volvemos más complicado el modelo, pero nos vamos a concentrar en eso. Entonces, supongamos algo simple. Supongamos que la esperanza de U es 0. Ya vamos a ver por qué hablar ya de esperanza, incluso en este punto tan temprano, es crítico. Supongan que ustedes dicen, ah, bueno, la esperanza de U es 0. Ok. Obviamente, no está diciendo, si nosotros, o sea, fíjense, en esa ecuacióncita tan tonta, no está X. No se ve X. Acá, si ustedes se fijan. Entonces no dice nada sobre la relación entre U y X. No dice nada. Entonces se ve un poco inocuo ese supuesto. Dice, lo único que dice que más o menos en promedio la habilidad es en promedio 0. Eso puede ser debatible, pero más o menos dice, bueno, lo que básicamente uno está diciendo ahí, bueno, hay alguna gente que tiene más habilidad y otra gente que tiene menos habilidad y lo estamos centrando en 0. Chao. No estamos haciendo ninguna cosa wow. ¿Ok? ¿Ok? Ahora bien, supongan que ustedes quieren medir la relación entre U y X. Bueno, hay muchas formas. El más usual, y ya lo hemos visto en la introducción de esta clase, es el coeficiente de correlación. O sea, la correlación, por ejemplo, entre U y X, o cualquiera otra, es 0, ¿ok? Entonces se dice que estas variables no están linealmente relacionadas. Esa es la primera cosa. Por eso hay que pensar siempre que la correlación está midiendo algún grado de relación lineal entre las variables, pero es exclusivamente lineal. La gente se olvida de eso. Las variables podrían estar conectadas de un montón de otras formas que sean no lineales. ¿Ok? Claro, podemos suponer entonces que la correlación entre X y U es 0. Ok, pero puede haber un montón de formas en las que U está correlacionado con X. O sea, puede estar correlacionado con X al cuadrado, X al cubo, 1 sobre X. O sea, por ejemplo, si uno supone que es lineal, ok, entonces ahí puede ser que sea lineal. Pero podría ser un montón de otras cosas. Podría ser así, que sea una curvita. O podría ser una cúbica. Esto es una cúbica. Entonces yo no sé, digamos. Entonces, por ejemplo, en la cúbica, por ejemplo, la correlación acá me va a dar 0, que es básicamente una línea acá.
Pero si uno hiciera, lo modelaría de forma exponencial, me daría, uy. Entonces uno dice, entonces no, eso de que la correlación entre X y U es cero, no es tan útil. Se puede, pero, o sea, básicamente uno está suponiendo que acá hay una línea recta entre los dos, pero no me dice nada. Bueno, entonces lo que hace la gente, y esa es lo que se llama, denominaría econometría moderna, ya no es tan moderna, porque ya estamos en el 2023, pero esto creo que surgió como en los 90, más o menos, que la gente empezó a decir, no, esto se puede hacer mejor. Y dice, no, supongamos que U y X, por eso hice el repaso al inicio, se lo veamos como variables aleatorias, y dice, no, pensemos que entonces son variables aleatorias, es una variable que tiene una función de distribución. ¿Okay? Como les digo, como los números de un dado, ya lo hemos visto, número de un dado, de una moneda, una esfera, o sea, hay muchas formas de, pero es básicamente que tiene una función de distribución asociada, esa es la definición de una variable aleatoria. Entonces podemos hablar, obviamente, de esperanza, varianza, kurtosis, podemos hablar de un montón de momentos de la distribución, digamos, de cada una de esas variables. La fundamental que nos va a ocupar acá es la distribución de U condicional en cada valor de X. Y por eso vimos en el repaso esperanza de U condicional en X. ¿Okay? Eso es lo que sí vimos. Entonces, lo que habíamos pensado, dijimos, bueno, pensemos que U y X son variables aleatorias, entonces lo que podemos pensar es en su función de distribución conjunta, que es la famosa sábana esa. Entonces, en vez de ver un plano, pensamos ya en 3D. ¿Ok? Y dicho eso, lo que pensamos es, bueno, entonces nosotros podemos pensar que para cada valor de X hay una función de densidad, porque básicamente estamos cortando la sábana, ¿ok? Acá. O podemos pensarlo al revés. La función de distribución de U, ¿ok? Esta función de distribución para cada potencial valor de U. En este caso, esto no nos va a importar tanto, estas líneas, sino que nos van a importar estas líneas. ¿Ok? Básicamente, entonces acá estamos haciendo la función de distribución de X condicional a U, que son estas líneas que están acá, o la función de distribución de U dado X. Esta es la que más nos va a importar. Ya vamos a ver por qué. Entonces nos va a importar querer cortar esa sábana, la función de densidad básicamente, para cada potencial valor de X. ¿Okay? O sea que, ¿por qué? Porque lo que estamos queriendo ver es cómo muta esta función de densidad a medida que tenemos diferentes valores de X. Por eso nos concentramos en eso. Recuerden, acá el faro de U, queremos más tratar de ver cómo manipulamos U para poder acercarnos a hacer paros. Supuesto clave, entonces, es que el valor esperado de U no depende del valor de X. Esa es la clave. Eso es lo que realmente pensamos. Entonces lo que pensamos es que la esperanza de U condicional en X es igual a la esperanza de U. O sea, básicamente que U desaparece, bueno, no es que desaparece, digamos, pero sino que básicamente siempre vamos a obtener la esperanza de U. No importa qué valor de X estamos considerando. Eso es lo que nos dice esa ecuación. ¿Okay? Por eso la ecuación es muy importante. La gente cree que es puro garabato. Y en realidad, si uno piensa cada ecuación tiene su espíritu. Bueno, es el espíritu de esa ecuación. Esta es probablemente lo que es el supuesto más clave. ¿Okay? Si este supuesto se cumple, se dice que U es independiente en media. Independiente en media. ¿Okay? Independiente en media. En estadística básica, como ya lo hemos visto, se usa el concepto de independencia en general. En general, o sea, no se habla de independencia en media, sino independencia como, bueno, dos variables independientes, chao. O sea, no se habla de independencia en media. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si dos variables aleatorias son independientes, entonces son independientes en medio. ¿Ok? No al revés. Hay variables que pueden ser independientes en medio, pero no ser independientes. ¿Ok? Pero al revés sí. O sea, independencia se dice que es más fuerte que independencia en medio. ¿Okay? Independencia es mucho más fuerte. Por supuesto, más fuerte. Combinando 2 y 3, bueno, no tengo los números, pido disculpas. Pero básicamente estamos combinando el supuesto anterior de esperanza de U igual a 0 con la esperanza de U igual a esperanza de U condicional en X igual a U. O sea, este es el supuesto que estamos haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Típicamente, y es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, y hay muchos autores que directamente se lo saltan, directamente dicen esperanza de U condicional a X igual a 0. Chao. O sea, se olvidan la parte que está acá en el medio. ¿Ok? No es que se olvidan, en realidad es lo mismo. O sea,
Porque dicen, bueno, al final del día, si yo estoy suponiendo que la esperanza de U es igual a 0 y la esperanza de U es igual a que la esperanza de U condicional en X es igual a la esperanza de U, entonces básicamente puedo saltarme la parte del medio. Y es más fácil, digamos. Pero uno tiene que tener eso en mente. Básicamente, entonces, cuando uno está suponiendo esto, ya vamos a ir viendo, básicamente uno que está suponiendo. Si uno supusiese, digamos, que la primera parte no es cierta, supongamos que esto no es cierto. Si eso no es cierto, básicamente estamos suponiendo que la esperanza de U, dependiendo del valor de X, es diferente. O sea, ¿eso qué significaría? Que la distribución de U se mueve, dependiendo del valor de X. O sea, básicamente, dependiendo del valor de X, la esperanza de U cambia. Eso es medio ruidoso, rápidamente en ese dibujo se dan cuenta. Acá lo que estoy haciendo, en vez de verlo en 3D, lo estoy viendo en 2D. ¿Okay? Y básicamente lo que se ve es que la función de densidad de U condicional a X se va moviendo. ¿Okay? Lo que está acá. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo digo que no? Que esto es cierto. Lo que yo estoy diciendo, si eso es cierto, significa que la función de densidad se mantiene ahí. Quizá muta, puede ser, digamos, uno puede suponer que en una de esas esto es diferente, que no es exactamente igual para todos los valores, pero la esperanza es la misma. O sea, no importa cuál sea el valor de X, la esperanza es la misma. ¿Okay? O sea, uno puede suponer, sí, quizás no está todo claro en este grafiquito. Eso es lo que les estoy tratando de decir. A ver, y vamos a tratar de... Sí, está. Están. O sea, básicamente lo que estamos suponiendo es que en una de esas, para otro valor de X puede ser que esto sea, puede ser que esto sea así, y puede ser que esto sea para X1, y tengo que yo, para X2 puede ser, no sé, así. Y puede ser que para X3 sea así. Y para X4 sea así. Pero la idea es que independientemente del valor de X2, X3, X4, no me importa, yo esto no cambio. O sea, quizás se muta, etcétera, etcétera, pero más o menos está siempre ahí. Está siempre ahí. Esa es la idea. O sea, sí, en el otro gráfico no queda tan claro. Pues básicamente lo que uno está diciendo con este grafiquito es exactamente igual, todas las distribuciones. No, en una de esas muta un poco, pero la esperanza es la misma. La esperanza es la misma. Ese es el supuesto clave. La esperanza es exactamente la misma. Un poquito más al centro. Y entonces, cuando ya suponemos esto, cuando lo estamos centrando en cero ya no es tan costoso. Básicamente lo que estamos suponiendo cuando estamos centrándolo en cero es esto, que está en cero. No es que la esperanza toma cualquier valor. Puede ser 1, 0, 20, 87, me da igual. Pero bueno, supongo que cero. O sea, y ya van a ver que ese cero ayuda, ¿ok? Pero se podría suponer cualquier valor, constante. O sea, la clave es que sea una constante. El cero es simplemente a los efectos de la practicidad. Entonces, básicamente, ¿qué estamos suponiendo? Lo que estamos suponiendo, y fíjense que, bueno, acá en esta sabanita sí se ve, es que básicamente la función es como bien comportada. Básicamente que podemos tener diferentes distribuciones acá, no todas exactamente igual, pero, están todas centradas en el mismo valor, en la misma esperanza. O sea, la esperanza no se mueve, esa es la idea. La esperanza no la mueve, no se mueve. Entonces, que es siempre la misma, independientemente del valor de X que tomemos. Bueno, obviamente ustedes dicen, bueno, pero eso tiene sentido, es un supuesto razonable ese supuesto. Ya vamos a ver que es un supuesto que nos ayuda un montón. Pero claro, en muchos escenarios uno rápidamente se puede decir, no me lo termino de creer. Supongamos un ejemplo simple, el ejemplo más clásico. Volvamos a esta ecuación de Mincer, ¿ok? Y ahí se van a dar cuenta porque hay tantos esfuerzos en toda la literatura esto de la ecuación de Mincer. O sea, claro, y dice, bueno, supongamos, bueno, a los efectos de la sencillez, que U es únicamente habilidad.
tal habilidad, talento, genética, no sé, como lo quieran pensar, da igual. Y ustedes dicen, supongan que eso es habilidad, entonces, ¿qué implica esta ecuación que me está diciendo? ¿Qué está suponiendo esa ecuación, ese supuesto de medida condicional 0? O sea, si estamos diciendo esto, ¿qué implica esto? Vamos a decir esto. Fíjense que esto es simplemente, en vez de poner X, estoy poniendo edu, que es la variable que está acá. ¿Ok? O sea, básicamente me está diciendo que la habilidad promedio o la habilidad esperada para cualquier nivel educativo es la misma en promedio. O sea, que no importa cuál sea el nivel de educación, el nivel promedio de habilidad es el mismo. ¿Ok? O sea, ¿eso qué estamos diciendo? Por ejemplo, el ejemplo más simple, que la esperanza promedio, la habilidad promedio de la gente que tiene 8 años de educación es la misma que los que tienen 16 años de educación. ¿Ok? Obviamente que uno dice, ¿ustedes creen que eso tiene un supuesto razonable? No, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que en general pensaría uno? Se van subiendo. Exacto. Eso es difícil, que en general la gente piensa esto. ¿Ok? Que es mayor. ¿Ok? Entonces, esto dice, eso es falso. Chao. ¿Ok? Entonces rápidamente se dan cuenta ustedes que lo complicado que es a veces, incluso hasta que en el ejemplo más simple, decir, oh, ese supuesto en medida condicional 0 es medio meh. Entonces, bueno, de hecho eso se trata, digamos. Ya vamos a ver que este supuesto que estamos haciendo es fundamental, pero es bien difícil que se cumpla, digamos. O sea, es difícil de vender. Entonces, mucho del esfuerzo muchas veces se trata de tratar de, bueno, ok, entonces, ¿qué podemos hacer como para que más o menos eso se acerque? ¿Ok? Obviamente, si pudiésemos observar la habilidad, la cosa sería fácil, digamos. El problema es que habilidad, medirlo y decir que esto es habilidad, de forma clarísima, eso no está, digamos. Nunca observamos, o sea, entonces nunca vamos a poder saber, digamos, si es mayor, menor, igual, o sea, no lo sabemos exactamente, o sea, si no, la cosa sería más sencilla. Pero sí, claro, ahí es donde la gente molesta, ¿ok? Y dice, bueno, sí, yo sé usted que usted no puede medir habilidad, por usted sí pero sí más o menos puede hacer lo que diría un supuesto informado de que la gente que se educa más tiene en promedio más habilidad. O sea, yo sé que habilidad no la veo, pero a mí sí me parece que en general esto puede ser cierto, o sea, ¿ok? Entonces sí toca pensarlo un poquito, si yo estoy incluyendo o no estoy incluyendo las suficientes variables de la regresión. Y si no estoy incluyendo todas, por las limitaciones que hemos hablado en la clase anterior, ok, bueno, pero entonces, ¿qué está haciendo usted como para que más o menos el supuesto se cumpla? Por eso es que ustedes le están diciendo lo que le decía la clase pasada. Ahí la palabra, la frase mágica, su estrategia de identificación. La estrategia de identificación es precisamente tratar de estar cerca de esto. Tratar. ¿Ok? De la esperanza. Entonces, tratar de estar cerca de esto. ¿Ok? Ahora bien, ustedes dicen, bueno, pues ¿por qué la gente molesta tanto? O sea, ¿por qué la gente molesta tanto con tratar de lograr que esto se cumpla? Bueno, porque si esto es cierto, digamos, entonces recuerden que estamos suponiendo que el modelo es lineal. Si ustedes toman las esperanzas condicionales en este modelo lineal, ¿ok? Entonces, y eso lo hemos visto en las primeras clases, por eso digo que esto es una bola de nieve. Entonces, tomamos la esperanza condicional y ustedes, lo que ya habíamos visto, que una de las propiedades de esperanza condicional es que era distributiva en qué tipo de funciones. La multiplicación y la adición. Lineales. Es distributiva en la función lineal. ¿Y esta qué tipo de función es? Lineal. O sea, por eso la gente molesta y dice, ay, por eso que sea lineal no me gusta. Bueno, pero que tiene muy bonitas propiedades, digamos. O sea, a ver. Entonces, yo le puedo tomar la esperanza y la esperanza es distributiva en una función lineal. Por eso es que uno lo hace lineal. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Si esto es lineal y uno sabe que esto de la esperanza es una constante. ¿Cuál es la esperanza de una constante? La constante. No es muy difícil. O sea, y después
La esperanza de X condicional en X, ¿qué es? X. Y la esperanza de U condicional en X, suponiendo que esto es 0, es 0. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Que la esperanza de Y condicional en X es igual a una función lineal. Función. Entonces, ese U se va. Mágicamente, no es magia, digamos. O sea, la gente cree que es abracadabra. No es abracadabra, es un supuesto que uno está haciendo. ¿Ok? Entonces ahí, claro, eso se desaparece. Entonces ahora sí podemos decir que Y de X es igual a una función lineal. Por eso es tan molesto, digamos. O sea, por eso la gente molesta tanto con eso, porque dice, usted me puede escribir esto si y solo si esto que está escrito acá es cierto. Si no, usted no puede garantizarme esto. ¿Ok? No puede garantizarme esto. Pero por eso la gente molesta tanto con ese supuesto. ¿Ok? Entonces eso se dice que es una función de regresión poblacional. O sea, Y de X. Función de regresión poblacional. Es una función lineal de X. Es una función lineal de X. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está el tema, digamos. O sea, pero es solamente si es solamente cierto si esto es cierto. Sí, solo sí. ¿Ok? Entonces, esa linealidad ahora sí va a implicar que una unidad adicional de X cambia lo que es, ¿no? El valor esperado de Y en un monto beta 1. ¿Ok? Eso es lo que dice esta regresión que dice acá. O sea, lo que me está diciendo es que beta 1 lo puedo interpretar como el cambio en la esperanza cuando esto cambia en una unidad. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, para cualquier dado valor de X, la distribución de Y está centrada alrededor del valor de la esperanza. O sea, básicamente lo que estamos modelando es esto. ¿Okay? Eso es lo que estamos diciendo. O sea, estamos diciendo que la cosa es súper bonita. Eso sí. O sea, se lo cedo. Estamos suponiendo que, dado el valor de X, tenemos una función de densidad de Y condicional en X y que estoy modelando correctamente la esperanza de Y condicional en X. ¿Ok? Y eso yo puedo decir que es una función lineal. Claro, todo el mundo puede decir, bueno, eso es. Bueno, está bien, digamos, o sea, puede ser medio fuerte, pero vamos a ver que la econometría en general está diseñada de tal forma que más o menos estamos cerca de eso. Más o menos. ¿Okay? Es limitado, o sea, obviamente algunos se pueden enredar más, pero en general, si uno está más o menos cerca de esto, es bonito el modelo, o sea, es muy bonito. ¿Okay? Entonces, vamos a pensar eso en términos de nuevo poblacionales. ¿Okay? Estamos hablando poblacional. Recuerden, lo que vamos a hacer más, lo que vamos a ir pensando es, bueno, ¿cómo nos vamos a acercar a este modelo poblacional que tenemos en mente? Bueno, entonces, una de las formas de aproximarse a eso es mínimos cuadrados ordinarios, entre muchas otras formas. O sea, básicamente, mínimos cuadrados ordinarios es una forma de decir cómo vamos a estimar ese beta 0 y ese beta 1. ¿Okay? Recuerden que eso es lo que nos importa, cómo estimar parámetros. ¿Okay? En general, nos pueden importar un montón de otras cosas, pero en general en esta sección nos va a importar beta 0 y beta 1. ¿Okay? Y vamos a ir viendo por qué mínimos cuadrados ordinarios son estimadores interesantes. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en la cabeza es, ok, beta 0 y beta 1 son poblacionales. Son parámetros que yo estoy tratando de estimar en base a datos que voy a tener. Y típicamente lo que yo les decía, típicamente uno nunca va a tener datos poblacionales, uno va a tener una muestra. ¿Okay? Pero lo que vamos a tratar de hacer es estimar, en base a una muestra, unos parámetros poblacionales. ¿Okay? Nunca vamos a tener datos de población, sino que nos basamos en unas muestras y vamos a obtener estimadores beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. ¿Ok? Sombrerito. Entonces, vamos a tener datos, básicamente de X y datos de Y. Eso es lo que típicamente va a pasar. ¿Ok? Y vamos a suponer que tenemos N datos, o sea, típicamente es el N minúscula, digamos. Básicamente tenemos datos, tenemos un conjunto de datos.
Y vamos a suponer, lógicamente, que es una muestra aleatoria. Vamos a ver por qué es importante una muestra aleatoria más adelante. De tamaño n de la población. Entonces decimos, entonces si usted me dice que ese modelo poblacional es cierto, básicamente usted lo que me está diciendo es que y depende de forma lineal de x, pero siempre va a haber un u. Siempre va a haber un u. ¿Ok? Ese es el primer supuesto que estamos haciendo. Entonces, para cada individuo i de la población estamos suponiendo esto. ¿Ok? Estamos suponiendo eso. Para cada individuo i. Entonces, el término de error acá es, para la observación I, contiene todos los factores que afectan a Y diferentes a X. Entonces, eso lo estamos escribiendo para un individuo. Y estamos suponiendo que en base a esos datos, esta es la relación entre esas variables. O sea, para que la gente se salta todo esto, digamos, hay que pensar bien qué es lo que uno está haciendo. ¿Okay? Entonces, obviamente, dicho eso, uno puede pensar en un valor ajustado predicho de Y, digamos, como esto. O sea, supongamos que por un segundo que ustedes ya tienen estimaciones de beta 0 y beta 1. El tema es pensar, ya vamos a ir viéndolo de esa forma, pensar cómo vamos a tener buenos estimadores beta 1, beta 0, Y sombra. Pero una vez que uno los tiene, y uno tiene X, digamos, entonces dice, bueno, pero entonces en base a esa estimación usted puede calcular algún valor ajustado, que se dice predicho o algo de Y. Entonces hay una cosa que es el residuo, fíjense que no es el error, es el residuo, por eso tiene el sombrerito, que es la distancia entre ambas cosas. O sea, esto es lo que yo realmente estoy observando y esto es lo que yo estoy pudiendo predecir con el modelo. ¿Ok? Entonces, y del modelo, claro, yo voy a tener beta 0 sombrero, beta 1 sombrero y XY. Entonces, fíjense que el residuo al final del día es una función de Y y X, que los veo, yo tengo números ahí, hay un número que tengo, y esto es lo que yo estoy estimando. Son mis estimadores. ¿Okay? Esa es la definición de residuo. No del error. El residuo es la muestra, el error es poblacional. Ojo con eso. ¿Okay? Entonces, lo que hace el residuo es medir la distancia entre el dato real y el ajustado o estimado. ¿Ok? O sea, lo que yo estoy calculando a manita. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la intuición que uno tiene? Lo que rápidamente a uno apenas ve esto, uno dice, ya está. Entonces, lo que me toca hacer es tratar de decir, busquemos un beta 0 y beta 1 de forma tal que el residuo sea lo más bajo. Esa es la primera intuición que uno tiene. Dice, bueno, entonces, si esto es una predicción, yo estoy tratando de ajustar, entonces lo que yo debería hacer es que la distancia entre esas dos predicciones es la que sea la mínima posible. Ese debería ser mi criterio. ¿Okay? Ahora bien, pero tenemos toda la muestra, digamos. La idea es utilizar la información de toda la muestra. De toda la muestra. ¿Ok? Ok. Entonces, una posibilidad de decir, bueno, entonces una forma que yo podría pensar eso es decir, bueno, entonces usted lo que me está diciendo es una forma que yo podría minimizar es decir, bueno, sumemos todos los residuos y hagamos que los residuos sean cero, no cada residuo individual, sino que la suma de todos los residuos sea cero. Uno dice, ok, eso suena razonable o no suena razonable. Más o menos uno se le ocurre que sí, que más o menos tiene sentido. ¿Ok? Estamos usando toda la muestra y estamos tratando de que ese residuo sea lo más chiquito. O sea, ¿ok? Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas y una sola restricción. Que es lo primero que uno aprende bueno, sistema lineal, álgebra lineal, cálculo, etc. En álgebra lineal probablemente uno aprende eso. Necesito, para dos incógnitas, al menos ¿cuántas restricciones necesito? Dos. ¿Ok? Si no, el sistema que no tiene solución. ¿Ok? En infinitas soluciones. ¿Todo el mundo tiene claro eso? Okay. Bueno, entonces eso es lo primero. Entonces, claro, esto me impone una sola restricción. Necesito alguna otra. Porque recuerden que tenemos dos incógnitas, entonces. Tenemos beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. Con una sola restricción no es suficiente. Ok, entonces, una solución a ese problema, como lo que te dejo muy claro, entre muchas, hay muchas formas de resolver ese problema. Es minimizar esto.
No la suma, sino la suma al cuadrado. La suma al cuadrado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, teniendo eso de la suma de residuos al cuadrado, ¿ok? O sea, lo que estamos usando es cada residuo, elevándolo al cuadrado y sumar eso. ¿Ok? Suma of square residuos o SSR. ¿Ok? Entonces, para elegir beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, para minimizar SSR, tenemos lo que se llaman las condiciones de primer orden. ¿Cuáles son las condiciones de primer orden? Por eso las primeras clases. Es tomar la derivada de esa función que está ahí respecto de beta 0 sombrero y respecto de beta 1 sombrero. ¿Ok? Entonces vamos a tomar la derivada de esta expresión respecto de beta 0 sombrero, entonces nos va a dar beta 0, pero esto es una función cuadrática, regla de la cadena. Entonces la derivada de toda esta expresión, entonces este 2 baja, digamos, y me queda 2 menos 1, entonces me queda 1 acá, ¿ok? Y me queda la derivada de esto que está acá adentro, que es menos 1. Pero por eso me queda menos 2 sumatoria de todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, la gran diferencia, y esa es la primera cosa con la que la gente se enreda. La derivada la estamos tomando respecto de beta 0 sombrero, no respecto de y ni respecto de x, respecto de beta 0 sombrero. Por eso se ve así. ¿Ok? Lo que pasa es que a uno lo han instruido en cálculo tomando de la derivada respecto de x. ¿Ok? Entonces el cerebro de uno está a veces un poco mal acostumbrado. Si uno lo ve bien, como que la x es beta 0 sombrero, ahí a uno le dice, claro, obvio. Pero uno tiene que tener esa claridad en la cabeza. ¿Ok? Lo segundo, estamos tomando la derivada respecto de beta 0 sombrero. Pero fíjense que beta 1 sombrero está acompañado de x. ¿Ok? Entonces, cuando uno va a sacar la misma derivada que antes, pero acá sí o sí me va a quedar la x. La x no se va. O sea, porque estamos tomando la derivada respecto a beta 1 sombrero. Claro, eso se vuelve 1, pero me queda xy. Por eso se ve así. ¿Ok? ¿Están siguiendo? Sí. ¿Ok? Bueno. Entonces, se va a simplificar, obviamente, porque rápidamente uno ve estas dos sumatorias y uno dice, bueno, por eso ese menos 2 molesta, digamos, sí. Está ahí. O sea, eso, claro, eso se va a ir. Me queda una cosa un poquito más simple. ¿Ok? Un poquito más simple. Más amigable. ¿Ok? Entonces, lo que vamos, ¿qué es lo primero que uno debería hacer? O sea, recuerden que acá lo que estamos queriendo hacer es un estimador de beta 0 sombrero y un estimador de beta 1 sombrero. ¿Ok? Entonces, podemos despejar beta 1 sombrero de la primera ecuación. Digamos, es puras sumatorias. Entonces, básicamente, uno hace distributiva y sumatoria. Por eso yo les hice el repaso rápido de sumatorias. Entonces, distribuye la sumatoria es distributiva en la suma y la resta. Entonces, tenemos esto. La sumatoria de una constante es la n veces esa constante. Entonces, me queda esa n ahí. ¿Ok? Y después, obviamente, lo que hago es, lo que necesito es despejar esto, entonces básicamente paso todo al otro lado, todo al lado derecho de la ecuación. Entonces básicamente me va a quedar la sumatoria de esta expresión que es la que yo tengo acá, dividido en n. Entonces si hago la distributiva, o sea, distribuyo la suma y después distribuyo el n. Entonces básicamente me queda esta expresión, esa expresión que tengo ahí que es el promedio o la media muestral. ¿Okay? Y lo que tengo acá es otra media muestral. ¿Ok? Entonces, esto es la expresión, digamos, del estimador de beta o de beta 0 sombrero. ¿Ok? Y fíjense que es todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí es observable, se dice. ¿Ok? No todo. Esto y esto es observable. Lo que me está faltando es beta 1 sombrero. Pero por lo menos en principio ya estoy bien. Entonces ahora lo que uno ya sabe, si uno tiene la gimnasia mental, bueno, entonces ahora necesito una expresión para beta 1 sombrero. ¿Ok? Yo ya tengo una expresión para beta 1 sombrero, ya está, listo. Entonces nos falta beta 1 sombrero. Entonces ahora sí empezamos con la segunda ecuación. ¿Ok? Entonces comenzamos con la segunda ecuación, miramos, esta que teníamos acá, pero ahora lo que hacemos es, en vez de tener beta 0 sombrero, porque ya tenemos una expresión para beta 0 sombrero, la reemplazamos aquí. ¿Y por qué lo estamos haciendo? No es porque sí, no es por un capricho. Ahora ya nos queda solamente beta 1 sombrero y beta 1 sombrero. Ahí es como eureka.
Entonces ahora ya tenemos esta sumatoria y empezamos a trabajar y esto tiene que ser igual a 0. Entonces ya empezamos a hacer pura álgebra. Entonces empezamos a decir, bueno, entonces hacemos esto, por ejemplo, tenemos esto 2 veces, entonces distribuimos esta resta, entonces tomo factor común beta 1 sombrero. Entonces yo puedo tener esta expresión, la sumatoria la distribuyo, es pura álgebra, digamos. O sea, es puras propiedades de sumatorias. Entonces me queda esta expresión. Y ya ahí ya se vuelve re fácil, digamos. Entonces, básicamente yo tengo esto acá y uno rápido dice, bueno, puedo pasar esto para acá, paso esto para la derecha y listo, se fue. Nos quedamos con esta expresión. Y todo lo que está ahí al lado derecho son todas cosas observables, porque son los datos que tenemos. ¿Okay? Son los datos de X, de Y, la media muestral de Y, la media muestral de X y listo, se fue. ¿Okay? Entonces tenemos lo que son los famosos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, de una regresión simple. Entonces tenemos el estimador de beta 0 sombrero y el estimador de beta 1 sombrero. ¿Ok? Obviamente le doy una tarea, pero no es muy difícil, de que uno típicamente lo puede reescribir, y esa es la expresión usual en los libros, de que esto es igual a esto. Es re fácil hacer esa demostración. Súper fácil. O sea, simplemente toman el numerador y el denominador y pueden demostrar que esto es cierto. Típicamente lo más fácil es demostrar que uno puede ir de acá para acá, ¿no? Es con pura álgebra. ¿Okay? Entonces típicamente uno lo tiene en la cabeza a esto en vez de esto. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo ahí? Si uno lo mira con cuidado a esa expresión, por eso es que a la gente le gusta más esa expresión que la anterior. Básicamente lo que está en el numerador, ¿ok? Es la covarianza muestral entre X y Y. Eso es lo que está en el numerador. Y lo que tenemos en el denominador es la varianza muestral, ¿ok? De X. ¿Ok? Eso al final del día es el estimador de mínimos cuadrados. Entonces, básicamente una regresión simple es solamente un análisis de correlación entre las dos variables. ¿Ok? Solamente que ajustado por la varianza. Pero un análisis de correlación. O sea, lo que está midiendo es la correlación muestral que hay entre las dos variables. ¿Ok? Solamente no es correlación, porque ahí, o varianza, perdón. Porque la correlación sería entre 0 y 1. Acá no puede dar cualquier valor, porque está en términos de X, porque está en términos de la varianza muestral. Entonces, la covarianza muestral medido en términos de variaciones muestrales de X. ¿Ok? Pero al ver el día de una correlación entre las dos variables. Solamente medido de otra forma, pero es correlación. Es correlación. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que pensar. A ver, y si uno se pone a pensar, tiene sentido. Al final del día, todo el modelo es lineal. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo mínimos cuadrados ordinarios es hacer una medición de correlación lineal. O sea, que nos mide la relación lineal entre las variables. ¿Ok? Entonces, si están positivamente correlacionados, vamos a tener un beta 1 sombrero mayor a 0 o un beta 1 sombrero menor a 0. Dependiendo de la muestra, digamos, si hay correlación negativa o positiva. ¿Ok? Obviamente, la primera pregunta que uno se hace, como les digo, la gente es curiosa. Dice, bueno, pues ¿por qué no minimizamos otra cosa? ¿Qué yo? Lo recibo al cuadrado, al cubo, el valor absoluto, a la cuarta. O sea, no tiene un montón de opciones, digamos. O sea, uno podría utilizar un montón de otros criterios. Bueno, las otras opciones son más complicadas. Yo he pensado en una de esas de agregar acá los otros criterios, hay más. Digamos, por ejemplo, uno de los criterios podría ser el de máxima verosimilitud. Por ejemplo. O podría ser el valor absoluto, digamos, de la suma de los residuos. O sea, sumar los valores absolutos en vez del cuadrado. También se puede. O sea, lo que pasa es que todas esas opciones son más enredadas. Son bastante más enredadas. Y mínimos cuadrados tiene la enorme ventaja que lo que se llama soluciones cerradas. Soluciones cerradas significa que puedo escribir estas dos cosas. ¿Ok? O sea, básicamente una fórmula. Entonces, no importa los datos que yo tenga, yo sé que aún puedo operar con esos datos y sale una solución. Otro método, como el de máxima verosimilitud, se dice que son por iteración. Uno va probando con diferentes valores hasta que más o menos la función se minimiza. Pero no es como acá, y entonces esto para las máquinas esto es un juego de niños. ¿Ya? Porque básicamente la máquina dice, esto es una sumatoria, chao, listo, sale.
En cambio, con las otras cosas, la máquina tiene que probar con números hasta que sale algo, pero no, no hay una solución cerrada. No es que esto es igual a esto. Va tanteando. ¿Ok? Va tanteando. Esa es la enorme ventaja. Entonces es computacionalmente sencillo y rápido. ¿Ok? Y no subestimen eso, digamos. Hay veces que en muchos escenarios que sea rápido es una enorme ventaja. Incluso al día de hoy hay unos métodos súper elegantes, súper fancy y demás, pero a veces uno quiere correr una regresión y se demora un día. Y uno como, a ver, no puedo perder un día estimando algo, ¿no? Por muy bonito que sea. Esto toma una fracción de segundo. Una mínima fracción de segundo. ¿Ok? Entonces, otros necesitan métodos computacionales de optimización y demás. Entonces, hay que pensar eso. ¿Ya? Y lo otro es que derivar las propiedades estadísticas de otros estimadores mucho más complicado. Bien difícil, bien pesado. En mínimos cuadrados es bonito, es sencillo, uno lo entiende fácil. Y el grueso de la gente lo entiende. O sea, bueno, no el grueso de la gente. Pero la mayoría de la gente entiende qué es lo que uno está haciendo con mínimos cuadrados. ¿Okay? Es lo que se le enseña a todo el mundo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, supongan ustedes que dicen beta 0 sombrero, beta 1 sombrero, vamos a tener lo que se llama una línea de regresión. Una línea de regresión. De hecho, uno lo puede hacer esto con Excel. Uno tiene en Excel un gráfico de puntos y uno le dice a Excel, póngame una línea. Cuando a uno le está diciendo a Excel, póngame una línea, Excel inmediatamente lo que está haciendo es el mínimo cuadrado ordinario. O sea, solamente que no le dice a uno, Excel no le dice a uno estos mínimos cuadrados ordinarios. Pero para hacer esa línea que está mostrándole a uno Excel, está haciendo eso. Está haciendo eso, es una regresión. Y obviamente, como les digo, ¿por qué? Porque beta 1 es de nuestro interés. Y de hecho, intuitivamente, a uno también está haciendo eso. Cuando uno está poniendo una nube de puntos y está poniendo una línea, a uno que le interesa, le quiere ver si la línea es muy empinada, si es muy chata, si va para arriba, si va para abajo. Entonces, incluso uno, sin darse cuenta, lo que a uno le importa es beta 1. ¿Ok? Para que uno no se da cuenta. O sea, uno se olvida, digamos, de eso. ¿Y por qué le importa a uno eso? Porque lo que básicamente uno está midiendo con beta 1 sombrero es cómo cambia el Y sombrero sobre delta X. ¿Ok? O sea, cómo cambia Y sombrero cuando X cambia en una unidad. Pues eso es lo que a uno le está importando. ¿Ok? Entonces eso es lo que uno está viendo. Obviamente, uno podría hacer con uno, digamos, y hay gente que se pone en esas, digamos, o sea, pero nadie, o sea, ¿por qué? Porque se ve así de rápido. Pero hay gente que le gusta interpretarlo como beta 1 multiplicado por alguna variación y que sea interesante, que eso hay gente que, la típica es multiplicarlo por 100, vamos a ver por qué, o puede ser por 10, o puede ser por 12, digamos, depende del escenario, digamos, o sea, entonces hay veces que la gente en los papers es como que se salta esa explicación y a veces tiene que decirle a uno, no, mire, es que yo lo quiero interpretar ese beta multiplicándolo por 10, por 12, por 15. Por ejemplo, un amigo mío rápido calculó, digamos, cuál era el costo de un día más de huelga de los sindicatos de profesores sobre el rendimiento educativo de los estudiantes. Cuando él hizo el cálculo, sí, le daba estadísticamente significativo, pero después lo que le pasaba es que era que el valor no se veía como, dice, bueno, pero esto no es tan grave, digamos, o sea, y él dijo, no, pero si usted mide cuánto eso significa, digamos, o sea, y él dijo, bueno, suponga que la huelga dura 5 días, o 10 días, o 15 días, o meses. Dice, ¿cuánto eso significa de pérdida educativa? Eso es gigante, digamos, o sea, eso es enorme. Entonces, y lo medía en términos de cuánto perdían, digamos, de rendimiento educativo. O sea, entonces decía, eso es brutal, digamos. O sea, a usted les parece que no es mucho, pero si uno suma es bastante. Entonces hay veces que eso le puede dar mucha más sustancia a las estimaciones que uno está haciendo. ¿Ok? O sea, dependiendo por dónde hace uno la multiplicación. ¿Mm? Entonces eso ayuda mucho a evaluar si una estimación es grande o pequeña. ¿Okay? Pensando bien esas estimaciones, esas multiplicaciones. Veamos rápidamente, por ejemplo, cómo interpreta uno un poquito
esto con la gran encuesta integrada de hogares que ya la tengo abierta. Entonces, yo tengo ahí calculado salario por mes y salario por hora. ¿Okay? Vamos a hacer la regresión rápida. Entonces, yo tengo acá la gran encuesta integrada, que vamos a hacer reg, salario. Vamos a poner primero el mes y después edu. Edu en años. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Digamos? O sea, y acá ya me voy adelantando a cómo Stata presenta la información, ¿no? Y después vamos a entender la totalidad de lo que se está presentado acá, pero no es muy difícil. Primero principal, o sea, Stata me va a decir, estos son la suma de los residuos, los cuadrados, ya vamos a estudiar esto, pero que nos concentremos primero en esto. Fíjense que primero que nada, son bastantes observaciones. Son 2.8 millones de observaciones que están siendo utilizadas. ¿Ok? Bueno, más, pero para ser exacto, 2.825.319 observaciones, si no quiere ser estricto. ¿Ok? Le vamos a concentrarlo por ahora, únicamente en este coeficiente. ¿Ok? Solamente en ese coeficiente. Ese coeficiente, fíjense que lo que sería la variable dependiente y variable independiente. La dependiente es salario al mes. Y estos son los años de educación. Me dio en años, obvio. Entonces, ¿cómo interpretaría uno este número? Así, sin pensar demasiado en el resto de los números que están por ahí. ¿Eso qué más o menos nos estaría diciendo? Sí. No, ¿ok? Obviamente, alguno tiene que tener cuidado. Suponiendo, como les decía recién, que U es constante, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ¿ok? O sea, la condición ceteris paribus. Pero básicamente esa es la correlación que nos está dando. ¿Ok? Si se dan cuenta, primero, bueno, sí, uno puede pensar así, 85.000 pesos más al mes. 85.000 pesos más al mes. Y es medio lógico que da positivo, ¿no? O sea, ¿ok? Ahora fíjense, eso es en términos de solamente ese coeficiente. Fíjense que siempre lo que me va a mostrar Stata también es la constante. La constante. Y fíjense por qué a la gente en realidad la constante no le importa demasiado. Básicamente eso qué significaría en términos, digamos, y recuerden que esta es la regresión simple, solamente salario mes y educación en años. ¿Esto cómo lo interpretarían ustedes? Que sin educación el salario es negativo. Exacto. ¿Y alguien gana salario negativo? No tiene sentido. No tiene mucho sentido. Por eso la gente en medio que no le presta mucha atención, digamos, porque dice no, o sea, no tiene, no le dice, sí, o sea, es para que la línea dé, pero no, o sea, interpretarlo así como decir, no, mire, yo he estimado que la gente tiene ingreso laboral negativo si tiene 0 años de educación. Todo el mundo lo va a mirar a uno como, un país medio exótico, usted no sé qué está diciéndome con eso. Nadie gana negativo, ¿ok? Entonces medio raro, ¿ok? Entonces por eso en general a la gente no le importa demasiado, ¿ok? Obviamente, eso sí, uno puede jugar un poco con esto y decir, bueno, voy a sacarlo por hora. Está bien, digamos, esta es otra forma. Pero esto es al mes, ¿ok? Entonces, esto puede ser por hora, ¿ok? Esto básicamente es dividir, digamos, lo que la persona gana en el mes. Típicamente la gente tiene claro qué es lo que se gana en el mes. Y le preguntan también cuánto trabaja por semana. Entonces se hacen las divisiones y uno llega al salario por hora. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Es muy parecido. ¿Okay? Dice que, bueno, en promedio, ceteris paribus, la gente gana, por cada año más de educación, gana 533 pesos más. ¿Okay? Por hora trabajada en promedio. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Y volvemos. Significa también que si uno tiene ganas cero, el ingreso el salarial por hora predicho, ajustado, es menos 633 pesos. Que no es un número muy interesante. El primero sí. ¿Okay? A uno le puede parecer interesante. ¿Okay? Pero de nuevo, esto es al mes entonces y esto es por hora. ¿Okay? Entonces fíjense que ya ahí ya las interpretaciones cambian.
¿Y por qué cambian? Porque estoy cambiando la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, por eso yo siempre molesto a la gente en el momento que me traen algún trabajo de investigación. Le digo, bueno, ¿cuál es la variable dependiente? Bueno, yo como, si usted no tiene claro cuál es su variable dependiente, estamos en problemas. Pues si usted no tiene claro cuál es la dependiente, medio difícil que cuando haga la estimación entienda que está estimando. ¿Ok? Entonces, tarea número 1 es aprenderse bien cuál es la dependiente y después, lógicamente, la independiente. Pero hay que partir de eso. Hay que partir de eso. Hay gente que llega y digo, pero ¿y usted qué está midiendo ahí? ¿Qué le está diciendo ese número? O sea, tarea número 1. Entonces, entender bien sus dos variables. Bien. Dicho eso, y estas son las primeras cosas que la gente cree que es súper fácil, digamos, y después uno le dice, uno ve unos trabajos, especialmente de los que están en pregrado, y uno dice, pero es porque no aprendieron. Vamos a ver las propiedades algebraicas. Esto va a pasar siempre. Esto va a pasar siempre. Que hagamos estimaciones mínimos cuadrados por pura álgebra. Eso es lo que le hago. Fíjense que lo único que he hecho recién, pura álgebra, pura sumatoria, derivadas y sumatorias. O sea, no es difícil, digamos, ¿ok? Entonces, esto va a pasar siempre, ¿ok? Suponiendo que ya tenemos los valores de beta 1 y beta 0. Beta 0 y beta 1, perdón. Entonces, el residuo siempre va a estar dado, ya lo definimos recién, por esta expresión. O sea, esto va a estar siempre calculado. ¿Ok? Porque ya hicimos la estimación de mínimos cuadrados. Entonces, esto siempre lo voy a poder calcular. En un número. Son numeritos. Números, plural. Entonces, rápidamente uno dice, bueno, si yo tengo U mayor a, entonces si este residuo es positivo, o sea, básicamente significa que la estimación, perdón, que el valor observado es mayor a la estimación que yo estoy haciendo. ¿Ok? O si uno lo quiere ver aquí. ¿Ok? Para que esto sea positivo. No da positivo. ¿Ok? Entonces, la regresión subestima Y. Y también si esto es negativo, entonces la línea de regresión sobreestima a Y. ¿Ok? O a Y. Y casi siempre esto va a ser diferente a 0. Puede ser 0, pero es muy raro. O sea, que nos dé que el residuo sea exactamente 0. Eso es muy difícil. O sea, de que uno le dé justo 0. Eso es raro. Siempre la línea está por arriba o por abajo. O sea, típicamente uno va a tener una nube de puntos. Pam, 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 pam. Y uno va a tener valores de Y por arriba de esa línea, valores de Y por debajo de esa línea. ¿Ok? Entonces, si está por arriba, como les digo, esto significa que el valor observado es mayor a mi valor ajustado. Recuerden que todos los valores ajustados van sobre la línea. Sobre la línea. O sea, estos son mis valores ajustados. Estos son mis valores ajustados. Entonces, puedo tener valores entonces positivos o negativos. Negativos. ¿Ok? Porque esto va a ser U. Esto va a ser U. Acá entonces me va a dar negativo, acá me va a dar positivo. O sea, ¿ok? Entonces no es muy difícil, ¿ok? Verlo así de rápido. Por construcción, la suma de los residuos siempre es 0. Por construcción. O sea, a ver, por si no se ve, ¿no? Por las dudas, voy a volver un segundo. Por si no se ve, a ver si puedo seguir, vuelva. Eso. Recuerden que las condiciones de primer orden, ¿qué es eso que está en el paréntesis? U. Y eso que está en el paréntesis. U. ¿Ok? Entonces la suma de los residuos siempre da 0. Y el producto de los residuos por X siempre va a dar 0. Pero por construcción. Construcción. Eso siempre va a ser así. O sea, porque las condiciones de primer orden le dicen a uno eso. ¿Ok? Entonces va a dar siempre eso 0. ¿Ok? Volvamos entonces. Siempre. No tiene ningún misterio. ¿Ok? O sea, ni tiene ningún misterio mostrar ni esa sumatoria ni esa otra sumatoria. En un análisis de regresión, o sea, porque como todo el mundo como, a ver, eso va a 0 siempre. O sea, como, ¿cuál es la novedad? ¿Ok? Y obviamente también otra cosa que uno puede sacar es que esto está siempre sobre la línea de regresión. O sea, básicamente que
dado que esto es cierto, como hace un poquito de álgebra, entonces Y sombrero, ¿okay? Es igual a beta 0 sombrero, beta 1 sombrero, X barra. O sea, no es muy complicado. ¿Bien? Son pura álgebra, ¿no? O sea, y las dos primeras son de las condiciones del primer orden, mínimo cuadrado. Entonces no hay ningún misterio. Bueno, veamos rápidamente con un ejemplo todo esto. Y de paso vamos viendo cómo Stata calcula las cosas y cuáles son los comandos. Yo no sé si esto que tengo, ese último display, tengo mis dudas. Voy a poner el resto y les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo en cada parte. Bien. Entonces, empezamos nosotros y recién hicimos estas dos regresiones nomás. Entonces tenemos esta regresión que ya la habíamos calculado, ¿ok? Que es la regresión del salario por hora en educación por años. Una vez que uno hace una regresión, digamos, yo siempre le puedo decir a Stata, y eso es muy útil, es lo que son las predicciones, que prediga en base a la estimación que acaba de hacer, son importantes, ciertas cosas. Entonces, una cosa que yo le puedo pedir a Stata son los residuos. Yo le pongo UHAT, hat, sombrero en inglés. Y le pongo, acá le pongo residuals. Entonces eso para que yo le diga, pedíscame los residuos de esa regresión. ¿Okay? Eso es lo que le estoy diciendo. Predígame los residuos de esa regresión. Y fíjense qué es lo que va a pasar. Si yo le digo eso, entonces hay una variable UHAT, que la va a poner acá al último, en la última variable. Fíjense que dice ahí clarito residuals. Va a calcular un residuo para cada observación que está en la regresión. Entonces hay 2.825.319 observaciones. ¿Okay? Y si ustedes calculan, esto es un summarize, se dice. Entonces el summarize siempre hace las cosas básicas. Calcula el número de observaciones, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. ¿Okay? Sencillo. Y fíjense que acá ustedes dirán, a eso me debería dar 0, está mal hecho. A ver, esto es como 0.0000000, o sea, no es 0, pero está muy cerca del 0. ¿Okay? Por eso tiene e a la menos 6. ¿Okay? Eso es como 0, 0. Eso es notación científica, se dice. ¿Okay? Entonces, no es 0, pero es muy parecido a 0. Súper parecido a 0. ¿Okay? Aunque no parezca. ¿Okay? ¿Están siguiendo? Sí. Okay. Lo otro que uno puede hacer es ese UHAT con educación en años. Y ahí sí nos da 0, pero clarísimo. ¿Ok? Sí, es interesante, digamos, pero a mí me parece muy gracioso. Una vez unos estudiantes me mostraron un trabajo y era como, no, mire, la correlación de los residuos con los regresores siempre es 0. Qué buena nuestra estimación. Y yo como, va a 0 siempre, o sea, no sé con qué, o sea, no aprendieron mucho en la clase, digamos, y les parece que eso es fantástico. Obviamente, ¿qué va a pasar, digamos? Supongan que ustedes dicen, bueno, quiero probar la última propiedad. Quiero probar la última propiedad. Que es esta de que esto es cierto. ¿Ok? Tengo un problema, eso va a ser un problema. Ya lo que explica, vamos a verlo por qué. Fíjense, si yo hago esto, digamos, fíjense, zoom de salario por hora y edo en años, fíjense que no da el mismo número de observaciones. No da el mismo número de observaciones. ¿Por qué no da el mismo número de observaciones? ¿Por qué? Sí, exacto, pero ¿por qué? Las personas no dicen su salario. Algunas te pueden no decir el salario, pero hay un punto más crítico. Acuérdense que acá está toda la muestra de los hogares. No, tampoco. Todos ganan. ¿Y por qué pueden que no todos ganen? Pues ahí es de hogar y También hay hijos, hay gente que no trabaja, pero también hay gente que no trabaja, que solo estudian. Porque acá hay metido niño, estudiante, adolescente, adultos mayores. Entonces, por eso la diferencia, o sea, tener un montón más de gente con años de educación que con salario por hora. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir pensando. Digamos. Yo siempre le digo a la gente, mire, primero tiene que entender bien su dato antes de ponerse a correr muchas cosas. ¿Ok? Entonces,
En cambio, lo que yo sí le puedo decir a Stata es, ok, yo entiendo que esto en los datos crudos, en una de esas no es el mismo número de observaciones. Pero yo sí le puedo decir a Stata, no, mire, hágame este mismo cálculo, pero hágamelo solamente en la muestra, en la estimation sample, vendría a ser esto, la E-sample. O sea, lo que le estoy diciendo es, en esta regresión, que solamente se utilizó estas observaciones, hágame estos cálculos solamente para esas observaciones. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Ah, entonces ahí sí coincide. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué coinciden las dos observaciones en ese caso? Y eso es lo que la gente tiene que entender muchas veces. Es una de las cosas básicas que la gente se olvida. A ver, cuando Stata va a hacer el cálculo de la regresión, y por eso la gente, a veces los que están aprendiendo esto no lo entienden, es, a ver, para que yo pueda calcular la regresión, necesito que variable dependiente e independiente haya datos. Entonces, ¿qué es lo que hace automáticamente Stata? Y Stata no se lo dice, y todo software estadístico lo va a hacer, porque si no, no correría nunca. Lo que se va a buscar es solamente esas observaciones para las cuales hay datos para esas dos variables. Si no, no las puede meter. Digamos, o sea, ¿cómo lo va a meter en la regresión si alguna de esas dos cosas no hay? ¿Ok? Entonces, por eso el número de observaciones es importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando uno corre varias regresiones? Porque no nunca corre una, corre un montón. Ya, muchas veces la gente pone abajo el número de observaciones. ¿Y por qué la gente lo molesta a uno con eso? Porque quieren saber qué tanto uno va a veces perdiendo observaciones, porque a uno le va metiendo un montón de variables y puede ser que para cierta variable haya un montón de datos y para otra variable no. Ya, entonces a la gente sí le importa eso. ¿Ok? También le tiene que importar a ustedes. Entonces, fíjense, entonces tengo el mismo número de observaciones acá. Pero si borra los datos, ¿no estaría sesgando? No los borra, simplemente no los usa. No los usa. Ah, ahí donde está el tema. Igual puede ser que los datos faltantes tengan alguna relación con la variable dependiente. Exactamente. Esa es la preocupación que uno tiene. Por eso le dicen a uno, muéstreme siempre los datos que tiene, cuántos datos tiene usted. Porque precisamente, bueno, porque hay veces que la pérdida no es mucha. Supongan que ustedes que pierden un par de observaciones, no pasa nada. El tema que pasa es si se quedaron, de repente agregan una variable y se quedaron con la mitad de los datos. Uno dice, o sea, no es lo que usted me está mostrando es sesgado. Vamos a hablar de sesgo, digamos. Pero puede estar mal, básicamente. Entonces, esas preocupaciones son importantes. ¿Okay? O sea, no es solamente que la gente es molesta, digamos, o sea, es simplemente como, bueno, quiero ver qué me está mostrando usted. Entonces, bien, entonces dicho eso, tengo esto acá. Y fíjense qué voy a hacer ahora. Fíjense que lo que quiero mostrarles. Quiero mostrarles que la media de Y, ¿cuál es Y en este caso? Y en este caso es salario por hora. ¿Y cuál es Y sombrero? Y sombrero es este numerito que tengo acá. 4369.215. ¿Okay? Ese es el ingreso por hora promedio de la gente que está en esa regresión. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me está diciendo esta propiedad? Me está diciendo, eso va a ser igual a beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por la media muestral de X sombrero. En este caso, X sombrero es educación en años y en este caso es 9.42. O sea, en promedio la gente que está en la muestra tiene 9.42 años de educación. ¿Ok? Ahora veamos. Una forma fácil de hacerlo en Stata eso es hacer display. Display es como una calculadora, muy básica. Obviamente nadie hace esto. O uno lo hace de forma muy básica, digamos, en Stata. Y uno dice, ok, entonces básicamente esa propiedad que me está diciendo, que si yo tomo esta constante, ¿ok? Y le sumo este coeficiente y lo multiplico por esta media. No, perdón, esta media. ¿Eso qué me tiene que dar igual? A la media salarial. Entonces, el álgebra funciona. ¿Qué?
El álgebra sí funciona. ¿Ok? Todo álgebra, pura álgebra. Eso le digo a los estudiantes, ¿se acuerdan cuando ustedes les ponían ahí cálculo diferencial, integral, álgebra lineal y los molestaban que esto? Bueno, es para esto. O sea, y después los estudiantes, sí. O sea, ¿ok? Bueno. Sigamos un poquito, vamos a avanzar un poquito más. Total, esto son cosas sencillitas. Otra cosa que también se evalúa de todas las regresiones es la famosa bondad de ajuste. Bondad de ajuste. Bondad de ajuste. ¿Ok? O sea, piensen, digamos, hay muchas formas de verla la bondad de ajuste, me parece que esta es la más amigable. Es verlo así. O sea, decir, básicamente cuando usted está haciendo la regresión, usted básicamente hay una parte, digamos, de lo que usted observa, hay una parte que es la que usted está estimando, y hay otra parte que es el residuo. ¿Ok? El residuo. Entonces, se puede ver a MCO como una descomposición de Y en dos partes, se dice. Es una forma de ver la bondad de ajuste. Un valor ajustado, que es lo que uno está logrando estimar, y hay otra parte que uno no está pudiendo estimar, que es el residuo. ¿Ok? Entonces, básicamente, uno define la suma total de cuadrados, que es lo que uno está minimizando. Perdón, eso es lo que... Vamos a hablar de eso. La suma total explicada y la suma total de residuos, que eso es lo que uno se está minimizando. Entonces, uno puede hablar de las siguientes tres cosas, digamos. De la suma de los residuos totales, esa es la varianza, básicamente, varianza muestral, digamos, usualmente que no dividido. Por eso no es la varianza muestral, porque no está dividido en n. Pero por eso se le dice la suma total de cuadrados. Pero es básicamente una especie de varianza, digamos, de y. Y esto es una especie de explicado, porque es cuánto yo estoy, en base a la muestra que estoy estimando, yo puedo calcular y sombrero, respecto a y sombrero, o sea, la media muestra. Y esto es la suma total de residuos, que es lo que estoy tratando de minimizar, que es lo que de hecho minimizo. Entonces siempre podemos escribir, o sea, de esto, si quieren puede hacer la álgebra, uno puede hacer la demostración. Si ustedes están interesados, nos ponemos en la demostración, pero se puede demostrar. Que uno puede reescribir, pasar de esto y reescribirlo a esto. Como que la suma total de cuadrados puede escribirse como la suma total explicada más la suma de los residuos al cuadrado. Y uno parte de esto, básicamente. Uno puede hacer pura sumatoria, y le resta la media muestral, o sea, se puede. O sea, se puede mostrar que de esto uno llega a esto. ¿Ok? Pura álgebra. ¿Ok? A mí lo que me interesa es el resultado final, por eso no le estoy haciendo la demostración. Porque al final del día la demostración es álgebra. O sea, si quieren hacerlo, bien por ustedes. No es súper complicado. Y lo que uno hace en base a esa identidad, básicamente, a esa definición, es definir el R cuadrado. El R cuadrado. A la gente le interesa el R cuadrado. ¿Qué es lo que hace el R cuadrado? Básicamente está dividiendo la suma total explicada dividida en la suma del cuadrado. O 1 menos, y eso es pura álgebra también, o sea, eso tampoco es tan difícil. 1 menos la suma de los residuos dividido en la suma total de cuadrados. ¿Ok? O sea, ¿por qué a la gente le gusta eso? Porque esa es la fracción de variación muestral en Y que es explicada por X. ¿Ok? O sea, ¿cuánto de la variación que hay en Y podemos explicar con X? Esa es la idea del R cuadrado. Es una medida de bondad de ajuste. Es una medida. Hay muchas. Una medida de bondad de ajuste del R cuadrado. ¿Por qué a la gente le gusta el R cuadrado? Es más fácil de interpretar como bondad de ajuste. Es fácil de interpretar. Está entre 0 y 1. Básicamente, entonces ahí nos depende la unidad de medida de Y, la unidad de medida de X, a nadie le importa. Dice, no, el R cuadrado, punto. ¿Cuánto da? Está entre 0 y está entre 1. Entonces la idea, y entonces lo que hace uno mentalmente es multiplicar eso por 100, entonces el porcentaje de variación muestral en Y que es explicada por X. Entonces a la gente le gusta eso. Si R1, digamos, o sea, que sería el caso extremo, es perfecto ajuste. O sea, básicamente yo tengo todos los puntitos, digamos, eso sobre la línea de regresión. O sea, o sea, tengo una expresión perfecta. En el otro extremo es nulo, es cero. O sea, básicamente hay una nube de puntos y la línea no da nada. O sea, nada se ajusta con nada. Entonces es cero. Nunca va a pasar eso. Típicamente lo que nos pasa es
que está entre algunos de esos dos valores. Entonces vamos a ver una cosa rápida que yo tengo de las notas de una clase. Digamos. Yo ya lo tengo eso cargado. Estos son datos de una clase de econometría, pero en pregrado, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo es todas las notas. Entonces, las notas de los talleres, los parciales, hay un trabajo final que ellos tienen que hacer, el examen final y un último taller. Entonces, son diferentes notas. Entonces, supongo que ustedes dicen, bueno, y esta es la nota que al final ellos se sacan, ¿ok? Vamos a poner acá. Y está todo de 0 a 100. Todo de 0 a 100. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una cosa que me puede interesar, digamos, en términos econométricos, es, bueno, ¿cuánto de la nota que finalmente ellos se sacan, digamos, en la clase, digamos, está explicada por su desempeño en el primer parcial? Eso puede ser interesante, digamos, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer una regresión, nota original y parcial 1. ¿Ok? Ahí tengo un coeficiente y es interesante, digamos, acá tuve poca gente, no me acuerdo porque tuve poca gente en ese caso, 19 personas. Creo que 19 estudiantes son los que al final tomaron toda la clase. Es que hay gente que retira la clase, eso es importante. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Qué me está diciendo? Básicamente que a la gente que le va bien en el primer parcial, en general le va bien en el examen final. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? O sea, en general la gente que tiene más nota en el primer parcial le va bien, se saca más nota en la nota final. Tiene sentido. Pero ¿qué es lo que me importa más aquí? Fíjense que siempre me va a mostrar eso data, el R cuadrado. O sea, básicamente, ¿qué es lo que me dice? Que de la varianza que yo tengo en la nota final de la clase, el 51% es explicado por su desempeño en el primer parcial. ¿Ok? Entonces esas son cosas como para motivar a los estudiantes. Estudien, ¿no? O sea, porque incluso el primer parcial es muy importante para explicar su nota final. O sea, estudien del principio. Está la mitad, está explicada ¿cómo se llama? Por su primer parcial. Entonces son formas de tratar de motivarnos. O sea, como... No es que usted perdió la mitad, pero ¿cómo decirles eso? Usted si no se pone al día, o sea, está complicado. Está complicado. Entonces, la idea es pónganse al pie. O sea, los datos muestran que... O sea, sí, exacto. Que es lo que lo que decía al principio. Bola de nieve. El que no entiende las cosas básicas, porque la gente se confía y dice, no, esto es súper sencillo. Después que no le entienden bien, después cuando ya están en las partes del final de la clase ya no entendieron nada, digamos. O sea, claro, porque al principio cuando están con los polinomios, que el factor como, no, re fácil. Cuando ya les dicen, no, ahora les toca sacar integrales, bueno, porque no estudió como corresponde lo primero. Entonces no hay que confiarse. No hay que confiarse en uno. Sí, no, uno no dice que es causalidad. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Eso es lo que está a continuación acá. Eso es lo que está a continuación acá. Eso es súper importante. En datos de corte transversal es muy común tener R cuadrados bajos. Muy común. Y hay gente que se obsesiona con eso, con tener R cuadrados altos. Y no es cierto. Ustedes pueden tener una estimación válida, vamos a ver que es válido, independientemente de tener un R cuadrado alto o bajo. O sea, aquí también hay que tener un poco cuidado con el R cuadrado o las medidas de modalidad de ajuste. Vamos a ver qué significa tener una estimación válida. Vamos a ver eso. ¿Okay? Lo importante es que un R cuadrado alto no es en general una buena guía para elegir una estimación. ¿Okay? De hecho, hay muchos escenarios donde R cuadrado bajo alto es una señal de problema. En cortes transversales, a veces en serie es un poquito diferente. Veamos rápido. Supongan que ustedes dicen, no, yo quiero maximizar mi R cuadrado, y este es un buen ejemplo. Ponen ustedes, supónganse, que dicen, no, yo tengo Edu años, acá, y fíjense, Edu años es re bajito el R cuadrado. Es que es súper bajito. O sea, en la educación, a ver, o sea, está bien, hasta uno le podría pegar a la gente que dice, no, la educación lo es todo, y uno dice, mire, o sea, lo que explica la educación sola es como 7%, 7.5, si uno quiere ser estricto, de la variación de los salarios. O sea, uno como,
¿Ok? Y ahora supongan que ustedes digan, no, tenemos que hacer una regresión que sí o sí el R cuadrado sea alto. Y una regresión muy básica que uno puede hacer para subir el R cuadrado es regresar salario por hora en salario en el mes. Eso sí le va a dar un R cuadrado súper alto. Pero... No, pero básicamente como sí, o sea, básicamente lo que uno está diciendo acá es sí, usted puede explicar el salario por hora mucho, porque básicamente la gente que gana mucho al mes, gana mucho por hora. Ajá. Y es como, o sea, sí, o sea, es como, sí, exacto, o sea, como, sí, está usted descubriendo que el agua moja, digamos, o sea, no, sí, entonces, pero fíjense entonces, o sea, esto del R cuadrado es como, hay que tomarlo con pinzas, básicamente. O sea, no es que uno va a sacar unas cosas, wow, ¿ok? Entonces, cuidado con eso, o sea, cuidado con usar el R cuadrado como la super guía de elección entre regresiones, ¿ok? Bueno, llegamos hasta ahí, estamos bien de tiempo, y vamos a empezar entonces la próxima clase, vamos a continuar con esta misma presentación, con el tema de las unidades de medida, digamos, cómo cambia la unidad de medida, nos cambia las interpretaciones, ¿ok? Listo. Hasta acá llegamos por hoy. Entonces seguimos el otro miércoles.